Descarga gratis la aplicación de Televicentro, disponible para Android e iOS. Este proyecto nace del encuentro que proporciona el programa Honduras 2020. En el programa Honduras 2020 estamos sentados con el sector privado revisando todas aquellas cosas que son necesarias implementar para lograr crecimiento económico y los 600,000 empleos que tiene como meta el programa. Y uno de esos elementos indudablemente es el tema tributario. El tema tributario como un sistema de recaudación, como usted lo explicó, con reglas claras, con procedimientos novedosos, utilizando la tecnología y reduciendo al mínimo la discrecionalidad del funcionario. Ese ha sido un tema en el que hemos coincidido el sector público con el sector privado, que la discrecionalidad permite muchas arbitrariedades. Generalmente, cuando se da mucho margen de discrecionalidad al funcionario público, sea este de rentas o de cualquier otro, tiende a no usar bien esa confianza que le da la ley y que le da el Estado. Así que este código reduce la discrecionalidad, se fundamenta más en el principio de legalidad y en el principio normativo de los reglamentos, pero también en la introducción de nuevos sistemas de comunicación, de notificaciones, de información, para que el contribuyente pueda estar informado y pueda tributar fácilmente y pueda tener información, define claramente las reglas entre el administrador tributario y la administración. Por ejemplo, cuando la administración no contesta en tiempo y forma, ¿qué sucede? Se da lo que le llaman los abogados el silencio negativo, es decir, ya el administrador sabe que tiene que ir a la siguiente instancia, pero también introduce por primera vez responsabilidad para la administración pública. Si con ese silencio le ocasiona daño al administrado, le ocasiona alguna lesión en sus intereses, entonces el Estado se obliga frente al administrador tributario, pero también el empleado, también el funcionario que no cumplió con su deber. Entonces hay muchos elementos. Se crea también el defensor, por primera vez se crea el defensor del administrado tributario, adscrita a la Defensoría de Derechos Humanos, al Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Para proteger los intereses de los contribuyentes. Correcto, una ventanilla especial para atender el tema de los contribuyentes. Está aquí María del Carmen y está también el abogado Ernesto, que han estado permanentemente trabajando en este tema. Me gustaría finalmente decir, por primera vez en la región y casi latinoamericana, diría yo, el sector privado con el sector público se ponen de acuerdo para crear una ley de orden tributario. Me tocó acompañar al presidente de la República Dominicana y a otros países y les platicamos que estábamos trabajando en construir el Código Tributario y se quedaban sorprendidos porque generalmente las normas tributarias no se consensúan. Porque tributar es un tema que, como usted lo dijo, no nos gusta a nadie. Y no solo en Honduras, en cualquier parte del mundo tributar no es agradable porque es sacar de mi renta, de lo que yo produzco con mi fuerza, como mano de obra o con mi intelecto, genero una renta y de la renta tengo que sacar una parte y dársela al Estado, para que el Estado invierta en lo que usted ha mencionado. Entonces, llegar a un acuerdo ha sido, yo le decía a don Jesús Canaguati y a los empresarios, una prueba de fuego si realmente este programa Honduras 2020 tiene futuro o no tiene futuro. Afortunadamente y contra el escepticismo de muchos, logramos ponernos de acuerdo y agradecemos al Congreso Nacional que contribuyó y aprobó el Código Tributario y el presidente de la Comisión de Dictamen, don Edgardo Martínez, que estuvo al frente con mucha anuencia, y diríamos que lo que sucedió en el Congreso más bien enriqueció el proyecto y tenemos hoy un Código Tributario que entrará en vigencia el 1 de enero, o sea, en unos días. En unos días. En unos días sí. Entrará en vigencia, pero es el producto de un consenso entre los diversos sectores. Yo estoy seguro que María del Carmen Jovel y Ernesto Carrasco saben ambos dónde están las mayores críticas de la ciudadanía que tributa, ¿verdad? Ustedes saben dónde están las mayores críticas de la gente. Y me gustaría que se fueran por ahí, que la explicación de ustedes fuera ABC hoy.
Como saben ustedes, ¿qué es lo que más cuestiona a la gente? Que le digan a la gente, a partir del 1 de enero las cosas van a funcionar así. No parta de cero, sin que el que tributa sienta que el funcionario público se excede y que el funcionario público, defendiendo al Estado, tampoco crea que le quieren hacer mañosada los que contribuimos. Comencemos con usted, María del Carmen. Buenos días, Renato, muchas gracias por la invitación. Bueno, entrando ya en materia, uno de los principales problemas o quejas que tienen los contribuyentes era lo del bloqueo de su RTN, así como el cierre de sus negocios. El nuevo Código Tributario aprobado el jueves anterior viene y a establecer procedimientos para cómo hacerlo. No cerrar en la primera visita, sino que darle oportunidad al contribuyente para poder regularizar. Otro tema importante son las sanciones, régimen sancionador. Teníamos con el Código Tributario iguales condiciones a contribuyentes desiguales, es decir, la misma sanción para un gran contribuyente era para un pequeño y para un mediano. Ahora con el Código Tributario se va a regular de conformidad a los ingresos que perciba su capacidad económica. Otro también de los problemas que tenemos es con el antiguo código o con la ley de impuesto a la renta era el principio de renta mundial, donde los inversionistas extranjeros especialmente se quejaban en cuanto a que se pagaba en el país donde tenían su inversión y tenían que también tributar aquí en Honduras. Con el nuevo Código Tributario es una renta territorial, es decir, solamente se van a tributar los ingresos que perciban dentro de Honduras. Esto es para atraer atraer inversión extranjera y que se permanezca la inversión también de los hondureños y que puedan venir a Honduras. También tenemos otro punto importantísimo y es el tiempo que duraban las auditorías. Ya se establece un tiempo prudencial en cuánto tiempo va a estar un auditor dentro de una empresa haciendo sus auditorías. ¿Cuánto tiempo? Bueno, son 8 meses plazo y prorrogable 6 meses. Son las quejas más constantes de los obligados tributarios. Uno es la suspensión del RTN. Suspensión del RTN por ausencia de pago de impuestos. Hoy por hoy, con este nuevo Código Tributario, esto se convierte en la última ratio, en el último elemento que puede utilizar el Estado una vez que las deudas son declaradas firmes, exigibles y se sigue todo un proceso que garantiza el derecho a la defensa por parte del obligado tributario. Eso también ocurre en el caso del cierre de negocios. Habían quejas de obligados tributarios que decían, miren, me cerraron el negocio simple y sencillamente porque dentro de la factura faltaba un elemento, sí. La dirección o el nombre estaba incorrecto, ¿verdad? Y eso en realidad, si lo ponemos desde el punto de vista de la justicia y ponemos atrás la gente que está detrás de ese empresario trabajando con él, no permitirle que se pudiera defender o que pudiera subsanar eso y llegar a un cierre de negocio, lo único que ocasionaba era, en primer lugar, pérdida de impuestos porque se dejaba de generar impuestos sobre venta, pérdida de trabajos también, de puestos de trabajos muy importantes para el país. Con este nuevo Código Tributario, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos un procedimiento. Tenemos un procedimiento, no se trata tampoco que el obligado tributario no cumpla con sus obligaciones, se trata de que se regularice. Eso es lo que quiere este Código Tributario. Este Código Tributario lo que viene a hacer es generar regularización dentro del obligado tributario, darle principios de defensa y darle también al Estado también las armas que necesita para poder recuperar impuestos. Eso es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer que la delincuencia baje? Y cada uno de los temas que va a hacer que Honduras cambie. Y esa es la actitud que es inédita. Esa es la actitud que hemos adoptado y es un compromiso que en realidad lo sentimos porque yo creo que es justo que nos empecemos a ordenar y que en vez de, como tú decías, solo responsabilizar al tercero porque el hospital no está bueno, o porque son malos los doctores, o porque el gobierno no está haciendo su parte, en realidad cuestionarnos qué es lo que nosotros estamos haciendo para que esa situación se dé y cómo podemos cambiar nuestra actitud para mejorar las condiciones de ese hospital o de esa escuela o de nuestro país. Edgardo aprobó esa iniciativa de la amnistía. ¿Bajo qué espíritu el diputado Edgardo Martínez aprobó eso? Bueno, Renato, la verdad que el tema de la amnistía nace de un consenso con el mismo sector privado. Yo creo que vale la pena reconocer el esfuerzo que ha hecho el mismo presidente de la República con este código tributario, ya como lo decían los panelistas, donde el gobierno también tuvo que ceder en varias partes, el sector privado de igual manera, por lo tanto sí tenemos ya un nuevo código tributario que ya va a ser publicado. La amnistía es precisamente para poder recaudar la gente que no pagó a tiempo,
que tiene intereses, que tiene multas, que pueda actualizarse, que pueda actualizar en el tributo, y de esa manera el Estado va a tener un recaudo. Porque si no, lo que sucede es que se va a pleito de estar siguiendo a los obligados tributarios. Y entramos con un nuevo código tributario empleitados con un segmento de la población. Exactamente. Entonces el espíritu precisamente fue de que pudiera limpiar y partir de cero ya con un código nuevo, y que la gente tenga esa oportunidad de no pagar ni los recargos ni las multas, sino que únicamente va a pagar lo que le correspondía en su momento. ¿Se va a reconsiderar eso o no se va a reconsiderar? Edgardo, ¿qué ha escuchado usted ahí en el Congreso? Bueno, nosotros ya está aprobada la ley, esta semana se publica, y ahí lo único que queda es el veto del presidente de la República, porque ya como Congreso nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Y trae un nuevo código tributario, entremos entonces con la mesa limpia, con nuevas reglas, tal vez no borrón y cuenta nueva, porque por cobrar de parte del Estado hay bastante recursos, pero igual, ¿cuándo van a caer en el Tesoro Nacional? ¿Cuándo van a terminar esos juicios? Van a llevar 5, 10, 12 años, y el país necesita ahorita muchos recursos para poder afrontar las situaciones que están ahí, el tema de medicamentos, el tema de seguridad, el tema de educación, que es para allá donde van esos recursos. Menos, Olancho paga menos del 1% de los impuestos nacionales. Pero los grandes contribuyentes están en el polo del Valle de Sula, o sea, Cortés y Francisco Morazán, andan más o menos iguales en porcentajes, que son los que más contribuyen al país. Y de ahí tenemos otros departamentos que contribuyen muy poco. Uno, por el tema de la actividad económica, que es muy pequeña. Así es. Y lo otro es porque no hay una presencia, como lo decía María del Carmen, de la administración tributaria para cobrar. Entonces, si no cobra, pues la gente muy contenta. Al final, hay una diferencia en lo que mencionó don Jesús. El 73% de la economía opera en la informalidad. Solo el 27% en la formalidad. Pero del 27% no todos tributan. Declaran, pero no pagan impuestos. Y todos pierden en las declaraciones. De ese 27% venimos reduciendo a unos 500 grandes contribuyentes. O sea, 520 los que sostienen este país es una mínima parte. Es una mínima parte el que paga educación, seguridad, salud, carreteras, sueldos de los empleados y funcionarios, y todo el aparato del Estado, el Congreso, la universidad, el Poder Judicial, todas las instituciones, es una pequeña parte. Entonces, esa es una anomalía que todos los hondureños debemos de afrontar, y debemos ser conscientes que ampliar la base tributaria tiene esencialmente dos cosas. Uno, una administración tributaria eficiente, con reglas simples, claras para poder tributar, pero lo otro también es hacer crecer la economía, y de eso se trata el esfuerzo Honduras 2020. Por eso. De acuerdo, mira, te voy a poner un ejemplo de las viviendas. En vivienda no hay exención de impuestos sobre el 15% de muchos materiales, y tampoco hay exención de impuestos sobre la renta. Se paga el 35%, todo el impuesto. Pero lo que hemos estado platicando es, ok, ¿cuánto tributo se puede recoger de hacer 10,000 viviendas al año? Nos dio el cálculo de 650 millones de lempiras. Entonces fuimos donde el presidente y le dijimos, mire, en vez de exonerar de impuestos a la vivienda, busquemos cómo esos tributos van a un fideicomiso para que genere más movimiento de viviendas, y entonces movemos la actividad económica. Entonces, en vez de pensar en exonerar, usémoslos correctamente, incentivando el sector. Entonces, hay muchos de estos temas que se están abordando. Por ejemplo, mira, lo que se recauda con el 1,5% es impuesto. Son 2.200 millones. 2.200 millones. Y en la ENE hay que aportar 3.800 millones. O sea que ni para corregir el déficit de la ENE ajusta ese 1,5%. Entonces, mira, la posición de los sectores, del gobierno y el sector privado, es no solo hablar de impuestos, hablar de eficientar las instituciones para que con el impuesto actual se haga más y que podamos crecer la economía, porque si no es el círculo de la pobreza. Cobro más,
me vuelvo menos competitivo, no atraigo la inversión y nunca me ajusta la plata. Si las cosas se hicieran más eficientes, pues ajusta más la plata y hay menos necesidad de aumentar los impuestos. Entonces, si tú vienes y haces más eficiente todas las instituciones del gobierno, si tú usas los recursos de una mejor manera y no aumenta y distribuyes la aplicación tributaria para que se puedan bajar los impuestos en el país, vas a hacer que el país sea más atractivo a la inversión. De que el que ande en una carreta, el que tiene una venta de jugos, que va a pagar. No, eso hay que aclararlo y ser categórico en ese sentido. Y repito, fue el mismo sector, el sector social de la economía que solicitaron el monotributo, porque inclusive hay varios que están pagando tributos y que con el monotributo va a ser un pago único, que puede ser pagado de una sola vez o diferido en los 12 meses del año. Entonces, eso es un dato importante para que la gente sepa y que no le tenga miedo al monotributo. Más bien, entre más organizados estén, entre más claras tengan sus cuentas, van a poder acceder a fondos. Digamos, lo que está en la alianza que está entre Banadesa y Banprovi, van a poder tener acceso a esos fondos, pero cuando estén ya organizados, que no estén en la informalidad. Entonces, eso más bien es una gran ventaja, el tema del monotributo, que va a ayudar a los pequeños contribuyentes. Okay.